En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para salvarte, día 102. Hermanas y hermanos, estamos hablando ahora, en esta ocasión, de Jesucristo. Y se está hablando ahora de los estudios últimos que se han hecho sobre el nacimiento de Jesús. Le están hablando los científicos para decir que lo que quiere el padre Loring, que realmente él nació unos años antes de lo que aparece en la historia por el cálculo romano, por el cálculo que hicieron del calendario romano. Entonces, ahí el cálculo original como que equivocaron en 6 años, y por eso piensa que Jesús murió en vez de a los 33 años, sino que murió como a los 39 años. Pero hay muchos estudios ahí que están haciendo y seguimos viendo lo que dicen los grandes científicos. Y por ejemplo, hoy encontramos a Flavio Josefo, que nació en el año 37 y murió en el año 100. Dice que participó en la guerra de los judíos entre los años 66 y 70. Escribe Flavio Josefo en el año 93 del siglo I. Dice él: por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre, pues realizó prodigios sorprendentes, tanto entre los judíos como entre los griegos. Tenía muchos discípulos que le seguían. Por denuncia de los jefes del pueblo, Pilatos le hizo condenar al suplicio de la cruz. Pero ello no impidió que sus discípulos continuaran amándolo como antes. A los 3 días de su muerte apareció vivo. Este texto, ahí termina la cita de Flavio Josefo, y dice el padre Loring: este texto, que algunos han querido atribuirlo a la interpolación de un amanuense cristiano, es considerado como auténtico por John P. Meyer, uno de los más relevantes investigadores bíblicos de nuestra generación, profesor de Nuevo Testamento en Washington, cuyo Cayo Suetonio, otro científico, Cayo Suetonio, nació en el año 70 y murió en el año 140, historiador de los Césares, desde Augusto hasta Domiciano. En su vida de los 12 Césares, compuesta entre los años 110 y 120, alude 2 veces a los cristianos. Una en la vida de Nerón, en el número 16, y otra en la de Claudio, en el número 25. También habla de los cristianos Cornelio Tácito, que nació en el año 55 y murió en el año 118, gran historiador, discípulo de Plinio el Viejo. Al relatar el año 100, el incendio de Roma, por orden de Nerón, el año 64, dice: se imputó a los cristianos que toman su nombre de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio había sido condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Incluso el Talmud judío, aunque en actitud claramente ofensiva contra Jesús, dice: en la víspera de la Pascua fue colgado Jesús de Nazaret. Pero sobre todo nos hablan de Jesucristo los santos evangelios. Los evangelistas son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Jesús enseñó de viva voz. No escribió ningún libro. En aquel tiempo, la instrucción se confiaba a la memoria. La memoria era su libro. La memoria se desarrolla
inversamente proporcional a la Escritura. Muchos se sabían la Biblia de memoria y la transmitían de viva voz de generación en generación. Pero muy pronto se puso por escrito la predicación de Jesús. Probablemente el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos, transmitiendo la predicación de San Pedro. San Mateo y San Lucas quizás lo utilizaron para escribir el suyo. Además de otras fuentes, el último evangelio que se escribió fue el de San Juan. El evangelio significa buena noticia. La buena noticia es la venida de Jesús, Salvador de los hombres. La palabra evangelio no significa primeramente un texto, un libro, sino que por su etimología y su uso bíblico designa originalmente un feliz mensaje, un anuncio que hace feliz. El evangelio fue, pues, primeramente la palabra de Jesús. Nadie había hablado como él. El evangelio, antes de ser escrito, fue predicado. Antes de ser leído, fue oído. Antes de ser libro de palabra, pero al aplicarse el círculo del cristianismo, se ve la necesidad de fijar por escrito las palabras y los hechos de Jesús. La palabra evangelio, para designar una relación de escritos de la vida de Cristo, se encuentra ya a mediados del siglo II. Mañana seguimos, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.